Adelante, Pastor Larry. Hola, que el Padre les bendiga a todas y a todos. Damos muchas gracias al Señor por un sábado más en el que podemos conectarnos, que podemos conversar un buen ratito y, bueno, estar juntos, pues. Y obviamente luego del mensaje siempre tenemos una reunión para poder armonizar. Esto es muy saludable, muy importante para nosotros, mientras no tengamos un lugar donde poderlo hacer, que siempre también lo realizamos, en el pasado lo realizamos y anhelamos volver a estar juntos. Ciertamente ese es el anhelo de mi corazón y es nuestra oración, y gracias a Melqui porque hace énfasis en ello de que podamos conseguir un sitio donde poder estar nuevamente y podemos conversar y tener esa armonía de siempre. Esto es muy, muy importante para la iglesia. No solamente venimos, en este caso, pues, de manera conjunta, a darle gloria al Señor, a darle pleitesía, a bendecir su nombre por todo lo que Él es y lo que ha hecho. Y no solamente para escuchar el mensaje de la palabra, también es importante para nosotros estar juntos. Si no conocernos, saludarnos, volvernos a ver nuevamente y sin duda alguna, pues entrañar aún más esos lazos de amor que nos tenemos mutuamente. Esto para mí, bueno, ha sido una bendición, claro, este medio porque nos podemos mantener conectados, pero también es todavía mucho más importante podernos ver, abrazar, conversar, reírnos, porque sí que nos reímos bastante, ¿verdad? De muchísimas cosas que podemos hablar de la semana y de las cosas que nos han ocurrido o situaciones, anécdotas que tal vez tengamos nosotros de tiempos pasados o cosas que también podríamos consultar sobre tiempos futuros. Bien, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que nos va a ayudar muchísimo a este proceso, a nosotros, principalmente porque este es un tema que, bueno, toca y golpea a muchas iglesias, lamentablemente, sí, hay muchas iglesias que han hecho un gran esfuerzo por seguirse manteniendo, pero por otro lado también hay iglesias que han aprovechado pues muchas de estas situaciones que se han venido dando para cerrar, y otras pues en realidad incluso hasta para decir cosas que, bueno, yo no sé qué será la idea de estas personas en un proceso como este, pero ciertamente hay mucho que hablar sobre el tema de los dineros en la iglesia, hermanos. Esto es necesario que nosotros conversemos sobre este tema. Siempre lo hacemos. Es más, hablamos de muchos temas y ustedes lo saben. Durante los años que hemos tenido, hemos hablado, si acaso unas 2 o 3 veces, tal vez mucho 3, sobre un tema como este. Es un tema álgido, pero es un tema que siempre es importante tratar en la iglesia, tratarlo también a través de estos medios para que otras personas también conozcan sobre nuestra manera de pensar al respecto. Y tiene que ver con las dádivas a Dios. No solamente hablar del diezmo, porque muchas veces se habla sobre eso, ¿verdad? Y parece ser que hay mucha gente que ha estado muy enfadada con este tema y ha salido de las iglesias muy enfadadas, y por supuesto lo han contado a terceras personas que incluso ni siquiera conocen de la mecánica de esto, de todas las cosas que se encierran en esto, y por supuesto lo toman todavía el doble de lo que tal vez aquella persona que salió enojada lo tomó. Primero por la ignorancia y en segundo lugar porque desde afuera se pueden evidenciar una serie de situaciones en terceras personas que sin duda alguna viene a ser como una forma de explotación, de extorsión, de manipulación de algunos grupos, sin duda alguna, y de otros que también hay que entender
que por falta de conocimiento estas personas han venido haciendo de manera errónea. Bueno, nosotros les vamos a dar nuestra posición. Siempre ha sido la posición del Centro Cristiano de Vida Victoriosa, esta que les voy a hablar a ustedes, y vamos a hablar ampliamente. Es decir, toda la temática que se va a tratar, ya sea este sábado, y no sé si me dará tiempo para el próximo sábado también, entonces tendríamos que pasar igual el tema, bueno, ponerle parte 2 al próximo sábado, porque es importante profundizar hasta donde nos dé tiempo en la palabra de Dios, porque hay mucho que escudriñar al respecto de este tema. Las dádivas a Dios, lo que le damos a Dios, lo que nosotros damos, o lo que muchas veces algunos tienden a decir es que usted tiene que darle al Señor. Bueno, ¿será que hay que darle al Señor? ¿Será cierto eso? Hay que darle a Dios. Dios necesita, pues. ¿O cómo será la cosa? ¿Será al pastor? ¿Será a la iglesia? ¿Hay que aportar para ciertos proyectos y para lo común, digamos, de cada vez que nos reunimos? No. ¿Cómo será el asunto? Bueno, vamos a ir hablando sobre todo esto y vamos a ir puntualizando muchas cosas que creo que de manera errónea se ha venido actuando. Y pienso que es importante que nosotros pues hagamos una aclaración, y esa aclaración también respetando la posición de otros. Esta es nuestra posición en el Centro Cristiano de Vida Victoriosa. Sobre un tema tan álgido porque tiene que ver con el asunto de la gestión y la administración de los dineros en la iglesia, los dineros en la iglesia. Que gracias a Dios hemos trabajado muy bien con un equipo de trabajo pues muy bien organizado. Gracias a eso, de manera conjunta, hemos logrado conseguir muchísimas cosas. Tenemos muchas cosas en común con las cuales podemos nuevamente volver a iniciar de manera presencial. Y esto me satisface mucho. Yo me alegro muchísimo por el equipo de liderazgo que tenemos y porque cada uno de ellos ha sabido ser sujeto a lo que hemos venido dando directrices, y que además cuando no les ha parecido otra cosa, también han tenido y tienen la libertad de poder opinar, y no como en algunos sitios donde solo la voz del pastor es la única que se dice y lo que él diga es lo que hay que hacer y se acabó. Aquí no podemos pensar en eso. Vamos a ver, nosotros no creemos sino en una teocracia. Es decir, la forma de cómo nosotros nos manejamos no es por una democracia, sino por una teocracia. Pero la teocracia también tiene su manifestación en cuanto a la manera de interpretación con relación a la cultura, es decir, cómo nos comportamos nosotros en nuestro grupo, qué hacemos, la manera en que lo hacemos. Esa es la manera de interpretación con respecto a lo que dice la Escritura ya en la práctica. Y algunas cosas que obviamente no es solamente de interpretación, sino que ya no cabe hacer algunas cosas en virtud de la naturaleza que tiene de la actualidad. En aquel entonces, en la iglesia primitiva o antes, con el caso de Moisés, no son las mismas circunstancias de ahora. Vea que ahorita ni Moisés ni los 12 discípulos de Jesucristo hablaron a través de Zoom, de esta plataforma, ni tampoco tenían radio, una radio digital. O sea, entonces tenemos que entender que las circunstancias son distintas y la manifestación cultural o incluso litúrgica de la iglesia es muy diferente, ¿verdad? Muy diferente. Entonces a eso me refiero con respecto a estas maneras de interpretar muchas de las cosas que en aquel entonces se decían a la luz de cómo ellos vivían en ese momento. ¿Ok? Entonces, no solamente vamos a hablar del diezmo, sino que también es importante que hablemos de las ofrendas. Los diezmos y las ofrendas son dos cosas distintas, son dos temas distintos. Siempre cabe el asunto del dinero y siempre es, curiosamente, en el asunto de del diezmo y las ofrendas, siempre es dinero y no, digamos, no necesariamente. Y eso es una de las cosas que creo que hay que hacer énfasis también porque se circunscribe muchas veces en las iglesias, y no solo cristianas, ¿verdad? También en otros tipos de grupos se circunscribe muchas veces el asunto de dar con relación al dinero, solamente el dinero.
Y no es así. La Biblia ahí sí no lo tipifica de esa manera. No es necesariamente dinero lo que usted puede aportar. Por lo tanto, por eso les digo, nos vamos a tomar nuestro ratito en ese sentido con respecto a esto y lo vamos a tratar de explicar en la medida de lo posible. Las dádivas a Dios. Las dádivas son a Dios, al pastor, a la iglesia, a proyectos. ¿A qué? ¿A qué debemos de dar? Digamos, el diezmo hoy en día está vigente. El dar dinero en la iglesia está vigente. Es nuestra obligación tener que dar el diezmo. Es nuestra prerrogativa dar el diezmo. O sea, yo no me veo obligado. Yo lo doy cuando quiero y si quiero. ¿Será así? ¿Será de esa manera? ¿O no tengo que dar nunca dinero en la iglesia? ¿Cómo será la cosa? Bueno, vamos a ir viendo poco a poco. Vean, primero los voy a ubicar en 2 Corintios capítulo 8. Melqui leyó el 9. Eso me gustó mucho porque efectivamente estamos en esa conexión. De hecho, ¿por qué leo el capítulo 8? Bueno, precisamente porque el 8 y el 9 son un complemento. El 8 y 9 son complemento. Y porque el 8 también revela algunas de las cosas importantes de la cultura y de las situaciones que Pablo les escribe a los corintios y les indica que esto es parte de una serie de cosas que ellos han venido haciendo, en algunos casos pues buenas, por supuesto, y él las alaba, como esta de poder dar apoyo a otros hermanos de otras congregaciones, al igual que han habido algunas negativas o tal vez negativas para ellos, pero que no eran tan negativas y que además son muy significativas para nosotros porque corresponde a algunas de las actuaciones, de las situaciones que se estaban dando en Corinto, lugar que es un puerto. Esto ya también lo habíamos explicado, es una iglesia portuaria que quedaba en una zona portuaria, incluso una zona de paso para muchos buques o muchos barcos en aquel entonces. Y bueno, eso, cuando se habla de puertos, siempre se habla de que en cada puerto un amor. Y sí, había mucha perversión en esa zona. Entonces, lo que habla Pablo, que sin duda alguna es algo que y al principio la gente le molestó, le rozó, le dolió porque fue un golpe muy directo y que Pablo mismo dice, bueno, me llegaron a decir que mis cartas son un poco duras para ustedes, pero que también a la vez son beneficiosas. Y sí, son beneficiosas no solamente para los corintios, sino también para nosotros, porque nos habla sobre el marco de referencia de cómo los cristianos debemos de comportarnos, porque la realidad del pecado no importa en qué época esté. El pecado cada vez más bien se multiplica, eso sí, pero el pecado sigue siendo el mismo. Y por la paga del pecado el hombre va precisamente a una separación de la relación con Dios. Hay una muerte espiritual primeramente y por supuesto por el pecado hay una muerte física y esa sí la vamos a padecer todos, solo que la muerte espiritual ahí no. Ahí, digamos, los que hemos vivido y hemos reconocido a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pues vamos a estar y vamos a vivir una vida eterna con el Señor, por supuesto que sí. Y en el caso de las otras personas, la palabra de Dios sí habla de una situación de condenación. La Biblia titula dos cosas, salvación y condenación. Unos para salvación, unos para condenación. Pero como ese no es nuestro tema en este momento, sino más bien los aspectos financieros o las dádivas a Dios, pues nos vamos a enfocar en ello. Solamente que hacía, digamos, una introducción para que ustedes supieran con respecto a esto de lo que vamos a leer. Capítulo 8 dice así, leo yo en la Biblia latinoamericana. Dice, ahora queremos darles a conocer una gracia de Dios con que fueron favorecidas las iglesias en Macedonia. A pesar de que han sido tan probadas y perseguidas, con gozo y su extrema pobreza se han convertido en riquezas de generosidad. Y escuche bien esa palabra, porque de eso también vamos a estar hablando. El sentido de generosidad a la hora de dar, sin el impedimento, como el mismo Pablo lo dice, de tener situaciones de dificultades
económicas, de pobreza, de persecución. Ahí lo dice claramente. Aún así, dice Pablo, han sido ricos en generosidad, en generosidad. Es más importante el asunto de la generosidad que la palabra riqueza. Y esto lo insisto por una sencilla razón, porque en esto se fundamenta este mensaje, en un asunto de generosidad y no necesariamente aunque tengas mucho, porque el que tiene mucho muchas veces puede dar, pero el que no tiene, lo contrario sería que no diera. Pero la palabra de Dios dice, y lo dice Pablo aquí como testimonio precisamente a las iglesias de Macedonia, le habla a los corintios y les dice que aunque estas iglesias en su mayoría han sido personas que no han sido o no han tenido, perdón, recursos, ¿no? Dinero, posibilidades económicas, aún así han sido generosos, generosos. Puedo atestiguar, perdón, que lo hicieron según sus medios e incluso por encima de sus medios. Aquí lo dice claramente. Y además dice de manera espontánea, espontánea. O sea, simplemente nació de ellos, nació de cada persona el querer dar, aunque no necesariamente tuvieran o aunque teniendo, no importa, si tenían, lo hacían de manera espontánea, casi inmediata. Nos recordaban y con mucha insistencia esa iniciativa generosa. Qué bueno, ¿verdad? Hermanos, ¿y cuándo es que se da la de la fecha para recoger para los hermanos? Ellos mismos recordaban a Pablo y a su equipo que estaban dispuestos a dar, es lo que dice la lectura. Esa iniciativa generosa y ese compartir que es la ayuda a los santos. Superaron todas nuestras expectativas. Oiga, escuchó bien, superaron todas las expectativas. Es decir, yo pensaría que en una iglesia, una gran nobleza, claro, un gran amor, ellos harían un gran esfuerzo, pero ciertamente no habría que pensar mal si ellos dieran poquito. Esa es la expectativa que uno podría tener. Pero dice la palabra, dice Pablo, como testimonio a ellos, que ellos superaron esa expectativa. Y Dios quiso que se pusieran ellos mismos a disposición nuestra y del Señor. Otro tema importante en ese sentido para el dar. Y preste atención porque aquí esta parte es un aspecto medular en donde lamentablemente muchas personas que se dicen pastores o apóstoles o no sé, lo que sea, han abusado del pueblo de Dios. Así literalmente, han abusado del pueblo de Dios. Por eso rogué a Tito que, habiendo él comenzado entre ustedes esta obra de caridad, la llevara también a cabo. Y ustedes que sobresalen de todo, de dones, en dones de fe, en palabra y en conocimiento, en entusiasmo, sin hablar del amor que me profesan, traten de sobresalir también en esta obra de generosidad. Versículo 8. No es una orden, sino que solo me baso en la generosidad de otros para ver si ustedes aman de verdad. Ya conocen la generosidad de Cristo nuestro Señor, que siendo rico se hizo pobre por ustedes para que su pobreza los hiciera ricos. Les hago notar, a ver, esta parte, perdonen el versículo 9, me estoy devolviendo, ya iba a leer el 10, pero sí es importante poder dar a entender esto. La riqueza de la cual se refiere Pablo, y aquí sí debo de hacer énfasis porque lamentablemente ha sido parte del discurso de aquellas personas que han explotado al pueblo de Dios, en que esas personas, como dice el capítulo 9 que ya leyeron con Melqui, que el que da abundantemente, el Señor le va a bendecir abundantemente. Y este siempre ha sido el cliché para dar y nunca debe de ser así. De hecho, por eso contextualizo lo que Melqui leyó e incluso el pasaje del cual les estoy hablando concretamente, porque precisamente eso nos ayuda a nosotros a aclarar y a ampliar y tener de manera más integral el conocimiento con respecto a lo que tiene que ver con el dar.
Cuando dice que Cristo se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos, se refiere a una riqueza que nos brinda precisamente el Evangelio de Jesucristo en un cambio en el carácter, en la actitud, en las creencias, en la manera de pensar de las personas, precisamente. Porque mucho de ello, y aquí lo vamos a ver, que desde el Antiguo Testamento, y esa era una queja hacia el pueblo de Israel, la gente daba simplemente por mezquindad. O sea, solo para recibir, doy, pero con la condición de que el Señor me devuelva a mí mucho más. Y eso es condenado, es censurado en la palabra. Cuando habla Pablo aquí de riqueza, vean que hace rato viene hablando sobre la conducta de estas personas, pero más que, digamos, hablarlo a través de esa palabra, yo diría el testimonio de esas personas. O sea, la forma de cómo ellos eran, es decir, esa generosidad o ese crisol, por decirlo así, o ese arcoíris de actitudes bonitas que tenían estas personas, que eran muy amorosas, que eran personas que tenían grandes dones. Entonces, como dice la misma palabra, ¿verdad? Estas personas ponían al servicio de los demás sus propios dones, no el dinero, porque algunos tal vez no tendrían dinero, ¿verdad? Y lo que pasaba muchas veces en las iglesias en general es que habían la mayoría de esos grupos cristianos, eran personas primero de una sencillez y en segundo lugar, digamos, de una situación económica no muy plausible. No era tan fácil el asunto. Por ejemplo, Antioquía, sí, en una iglesia, digamos, del crecimiento de la segunda generación después del crecimiento de la iglesia de Jerusalén, en la parte de los gentiles que sí, claro, tenían grandes posibilidades, tendrían muchos recursos, pero no así muchas de las iglesias. Pero Pablo se está circunscribiendo en esa actitud de esas personas de ser serviciales, de ser personas, por ejemplo, que ayudaban a otros, que daban consejo a otros, que se motivaban a otros. Y si pudieran tener el dinero para poderle apoyar ropa, no sé, diferentes cosas en el lugar, ellos mutuamente se ayudaban. Es la actitud lo que está hablando Pablo y no dinero. No está hablando de dinero. Y cuando dice aquí que Jesucristo, siendo rico, se despojó de esa riqueza, se refiere concretamente al gran don que nos vino a dar a nosotros, muriendo, a eso se refiere, muriendo para que nosotros tuviésemos acceso al cielo. Y teniendo acceso al cielo, poder ver toda la riqueza de lo que Dios sí llama debe ser un ser humano. Un ser humano debería ser una demostración del amor de Dios al hombre. ¿En qué sentido? Bueno, siendo personas honestas, siendo personas generosas, siendo personas ejemplares, siendo personas de altos valores, siendo personas solidarias, siendo personas leales. ¿Me explico? Esa es la riqueza de la cual se está refiriendo Pablo aquí. Si lo quiere leer, puede leerlo incluso desde el capítulo 7. Es más, le motivo a que lea desde el capítulo 1 para que vea que en el contexto no está hablando de dinero. Está hablando de conductas y más que conductas, del testimonio, de algo visible de esas personas en cuanto a la manera de ser con otros. Eran amables, eran fieles, eran responsables, eran pacientes, eran amorosos. A eso se refiere. Esto es lo que está poniendo en relevancia Pablo. Les hago notar esto, les conviene que se muevan, pues hace ya un año que empezaron e incluso el proyecto procedió de ustedes. Concluyan pues esa obra. Lo que se ha decidido con entusiasmo debe ser llevado a cabo según las propias posibilidades. Bueno, Pablo aquí en el versículo 10 está enfatizando en algo muy importante, pues dice que de ellos, de este grupo, de esta iglesia, nació el deseo de levantar un proyecto de fondos que pudiese ayudar a las iglesias en necesidades, a otras iglesias en necesidades. Entonces Pablo dice, bueno, yo les motivo a que esa iniciativa
la culminen, la materialicen finalmente. Tranquilos, de acuerdo a sus posibilidades, dice Pablo, de acuerdo a sus posibilidades. Dice además, versículo 12, si hay entusiasmo, cada uno es bien recibido con lo que tenga. ¿Escuchó bien, mi querido hermano? No es que todos deben de dar, no sé, $10, $100, $50, todos por igual. No, no, no. La palabra siempre ha sido de la tesis, la palabra de Dios, de que en este caso cada uno, según su posibilidad, así debe de dar. Y además, la palabra de Dios nos habla a nosotros de un aspecto muy importante que tiene que ver con un asunto de conciencia. Es decir, no esperamos que en este caso cada persona en su corazón añore dar poquito porque es muy egoísta o muy mezquino. No es el contraste de la palabra. Generalmente un cristiano, para la obra de Dios, para las cosas de Dios, para las personas de Dios, suelen ser, esa es la característica, pues, de cualquier cristiano, ser personas generosas, ser personas generosas. Y generosas no solamente en su poder, es decir, en lo que sí tienen capacidad para dar, sino que por lo general en una manera sacrificial, es decir, sacrificando incluso algunas cosas propias, su bienestar, su estabilidad por las cosas de Dios. Esta es la conducta, es el testimonio, la manera testimonial, la evidencia, la prueba de un cristiano. ¿Cuál es la situación en contraste con respecto a eso? Que lamentablemente han habido personas muy aprovechadas con este tipo de conducta generosa y más bien han abusado de estas personas y las han comprometido, cosa que Pablo en este capítulo dice, no es una orden. Esto no es una orden para ustedes. Yo apelo a su generosidad, nada más. Yo apelo a su generosidad. Y entonces dice el versículo 12, si hay entusiasmo, cada uno es bien recibido con lo que tenga y a nadie se le pide lo que no tiene. Señale ese versículo 12, yo también lo voy a hacer porque me parece extremadamente importante, versículo 12 del capítulo 8, porque aquí lo dice con suma claridad. Vamos a ver. Nos dice primero cuál debe de ser la actitud y el corazón, el testimonio del cristiano, y este siempre debe ser generoso. ¿Ok? Ser generoso. Sé generoso con lo que tienes. Ahora, ¿cuál ha sido la actitud, el testimonio del cristiano? Me refiero o me circunscribo aquí, al cristiano del Nuevo Testamento. Ir más allá de su generosidad. Es una actitud, una conducta espléndida, maravillosa, muy bella. Siempre ir más adelante y querer aportar un poquito más de lo que tienen. Más de lo que tienen. Ahora, a nadie se le puede obligar. Ni se le puede decir al cristiano, hermanos, es que tenemos. No. Eso es algo que tiene que ser parte del testimonio del nuevo nacimiento. Claro está, hay que instruirlo en la palabra, porque así lo dice la palabra, ¿verdad? Hay que instruir a las personas para que sepan cuál debe ser el nuevo carácter de una persona convertida a Cristo. Claro que sí, eso hay que enseñarlo, incluso desde el inicio, cuando empezamos a adoctrinar a la persona. Esto es importante. Pero ya la actuación debe ser algo espontáneo y natural, tal y como lo dice aquí. Si hay entusiasmo, cada uno es bien recibido con lo que tenga y a nadie se le pide lo que no tiene. ¿Ok? Y no tiene por qué sentirse mal de no poder dar. Sin embargo, sí la palabra habla de que todos tenemos algo que dar. Y es un hecho que aunque usted no tenga dinero porque no se circunscribe a dinero, ya se los dije, la actitud del cristiano es a dar y a ser espontáneo en el dar y ser generoso en el dar e ir más allá
de sus posibilidades en el dar, pero no está hablando de dinero. Me explico, vean que todo lo que está hablando Pablo aquí no ha hablado de dinero. Se contextualiza, claro, de que se refiere a una conducta en la cual finalmente la gente va a dar dinero. Pero no se trata de eso, porque Pablo habla de la generosidad de esta gente en cuanto a ese espíritu de servicio, espíritu de querer servir a los demás sin que nadie le obligue. No se trata de que otros tengan abundancia y que a ustedes les falta. Estoy leyendo el versículo 13, sino de que haya igualdad. O sea, todos sirvan, todos aporten, todos sean generosos. Ah, pero es que este dio $1,000 y este solamente $1. Eso no importa, no importa, se los aseguro, no importa. La generosidad no tiene que ver con un asunto de dinero, tiene que ver con un asunto de actitud del corazón, un cambio que Dios haya hecho en esa persona. ¿Por qué? Porque las mezquindades no forman parte, son parte de nuestra lucha. Hay que quitarlo de nosotros. La mezquindad, ese egoísmo de nosotros, estar bien yo, aunque usted esté mal, no es de Dios. Eso sí no es de Dios. Dice que todos pueden dar por igual. Ustedes darán su abundancia lo que a ellos les falta y a ellos a su vez darán de lo que tienen para que a ustedes no les falte. Así reinará la igualdad. Volvemos otra vez a la misma cuestión. Tanto dentro de la iglesia, digamos, en este grupo, en esta congregación de los Corintios, como en general, en la iglesia en general, la actitud siempre ha sido de que si a usted le falta una cosa, otro tiene de eso que a usted le falta para poderle proveer a usted. Por ejemplo, hay gente que tiene mucho dinero. Bueno, hay otros que no tienen dinero. Pablo habla de la igualdad desde el punto de vista de todos aquellos dones y habilidades que nosotros tenemos, tengamos o no tengamos dinero. Es decir, está muy por encima el asunto del dinero en función de ayudar, de dar, de ser generoso. ¿Se me explico? Esto es necesario que usted lo pueda percibir así. Su generosidad debe superar cualquier situación de dinero y nunca debe circunscribirse, concretamente enfocarse todo el asunto de la generosidad a un asunto del dinero. Nunca, nunca. Así lo dice Pablo acá. Y además dice, la última parte aquí viene, ¿cómo decirlo? En esto desemboca, pues, al final, este asunto que tiene que ver con la generosidad, el desprendimiento, pues, y es la igualdad. Es decir, en la iglesia primitiva dice la palabra que todos compartían el pan y nadie decía ser suyo lo que tenían, sino que lo compartía con los demás, sin que estos demás abusasen de ellos. Así lo dice capítulo 3 del mismo libro de Hechos. El libro de Hechos así lo dice, usted lo puede leer. Entonces ve el versículo 13 que vuelve, digamos, desemboca concretamente esa generosidad en que precisamente todos tengan lo mismo o estén iguales o estén bendecidos de manera integral. ¿Me explico? Ustedes darán de su abundancia lo que a ellos les falta y a ellos a su vez darán de lo que tienen para que a ustedes no les falte. Así reinará la igualdad. Entonces, la generosidad debería de redundar en la igualdad, en la igualdad. Lo dice la Escritura. Al que tenía mucho no le sobraba y al que tenía poco no le faltaba. De hecho, la Escritura así lo dice en un pasaje que ya nosotros habíamos hablado, donde la palabra de Dios hablaba respecto al tema del maná y de la obediencia del pueblo. Y hablaba de que el pueblo, mientras se iba acostumbrando a eso, muy generalmente era como muy cortito en el tiempo de Moisés, en cuanto a ser obediente y escuchar principalmente las instrucciones. El Señor dijo, cada día ustedes van a recoger una porción del maná. Bueno, la gente no hacía así. Tomaba la porción de ese día más la porción de otros días. Y esa de esos otros días que ellos tomaban para conservar en ese sentido del maná para los siguientes días, por aquello, pensaba la gente, ¿no? Por aquello de que faltara,
se podría. Todo eso se podría. Es decir, caía en una podredumbre. Entonces, ya, se volvía inservible para comer. ¿Qué significa esto? Que es más importante depender de Dios que pensar en tu propia capacidad. Nunca pienses en tu propia capacidad, porque aunque no tengas esa capacidad, siempre y cuando tú puedas creer en el Señor y depender de Él, verás la gloria de Dios manifestada en tu vida. A esto se refiere Pablo en esa escritura. Está apelando a ese en donde decía que la idea del maná es que todos tuvieran para poderse alimentar y que nadie tenía mucho ni muy poco con relación a esa condición. Esto es importante, hermanos, porque de verdad debería de haber una comunidad y debería de ser común muchísimas cosas. De tal manera que si alguno prosperaba, los demás también podían prosperar en esa comunidad teniendo todo lo suficiente. Y realmente el mismo Jesucristo lo ha dicho en otras oportunidades, digamos en el Evangelio, en cada una de las perspectivas del Evangelio de Marcos, Mateo y Lucas y Juan, sobre la necesidad de que nosotros siempre pensemos de que son poquitas las cosas que nos faltan a nosotros para ser felices y para tener lo necesario. Eso es otro de los temas que también hemos hablado nosotros. Son poquitas las cosas que necesitamos para, iba a decir para ser felices. Sí, digamos para ser felices. Lo cierto del caso es que el hombre siempre se siente insatisfecho. Más bien para estar satisfechos son poquitas las cosas. Somos nosotros quienes ponemos, más hoy en día con la televisión y los medios de comunicación, que nos llevan a nosotros a sentir la percepción de que nos faltan más cosas y a ser muy consumistas. Pero ciertamente con poquito nosotros podemos vivir el día a día, sin ser lujosos ni ostentosos, como dice la palabra. Bueno, versículo 16 dice, den gracias a Dios que inspira a Tito el mismo interés por ustedes. Apenas recibió esta invitación, partió a donde ustedes con todo agrado. Con él enviamos a ese hermano que se ganó el aprecio de todas las iglesias en la labor del evangelio y que es además el que han designado las iglesias para acompañarnos en esta obra bendita que organizamos para gloria del Señor y también por convicción personal. Bueno, aquí está hablando la otra parte y que es una parte importante y es los ministros que sirven al Señor directamente en la obra. Esto es lo que está hablando Pablo, pero bueno, ahorita no quiero entrar en eso. Me interesa más dejar claro una parte y tiene que ver con la forma de los cristianos, la manera de ser o de actuar o de vivir del ser del cristiano, que es ser generoso, sobreabundar en esa generosidad a pesar de que incluso algunos no tenían, ¿verdad? Hicieron un sacrificio y que finalmente la idea es compartir con la finalidad de que todos tengamos lo mismo, por lo menos lo básico para que nadie pueda decir, bueno, yo estoy viviendo una vida muy difícil económicamente. No, sino que todos puedan tener. Esa es la idea de la iglesia cristiana, o sea, el espíritu cristiano, eso es lo que es. Ahora vea lo que dice el versículo 20. Así lo dispusimos para que nadie tenga sospechas respecto a estas sumas importantes que estamos manejando. Ponga atención porque a partir de acá habla sobre otro aspecto que creo que es tan importante como el mismo hecho de que la gente sea generosa y que haya igualdad en las iglesias o en el pueblo de Dios, pues. Y es el asunto de la transparencia. Y aquí sí entramos en otro conflicto, que es precisamente la razón de por qué mucha gente en las iglesias ya no está dando. Además, hay una estadística que me parece, yo la vi en... Hay una revista que se llama... Bueno, ahorita se me va el nombre, pero ahí es donde viene la estadística de que el 93% de las personas en las iglesias no diezman. ¿Por qué será? ¿Por qué estas personas son rebeldes en apariencia a la orden de Dios?
Y digo en apariencia porque todavía no he hablado de si el diezmo es o no es algo para hacerlo en estos días, o la ofrenda, o las dádivas, digamos en general, para darlo en estos días. ¿Ok? No hemos hablado todavía sobre ese tema, pero sí es importante de mi parte enfatizar que tan importante es esto de dar como el hecho de ser transparente y ser cuidadoso con estos temas. Lo está diciendo Pablo. Vean que lo dicen exactamente. Y dice Pablo que ni siquiera fue él, no fue él. Él es el líder de todo ese grupo ministerial y que también es sostenido por las iglesias. Este ministerio de Pablo es sostenido. Todo el ministerio, me refiero a todo el equipo ministerial, es sostenido por las iglesias. Ahora, hay ciertos dineros sobre ciertos proyectos que se llevan a cabo en las iglesias como este. Por ejemplo, aquí en el capítulo 9 usted puede ver con claridad que se refiere, al igual que en el caso del capítulo 8, pero el 9, que es el que sigue, que leyó Melquisedec, aquí está hablando con suma claridad que se trata de un proyecto de ayudas a algunas iglesias que estaban pasando algunas situaciones especiales económicas y que ponían a un liderazgo a recoger dichos dineros en las distintas iglesias. Y que esto debe manejarse con mucho temor y temblor. ¿Por qué? Porque ahí, precisamente, en esto, es donde precisamente han caído muchos líderes en desviar los fondos, hacer un desvío de los fondos hacia condiciones o situaciones que están diferenciadas o distintas a lo que realmente era el original o el sentido original del asunto del dinero. ¿Para qué son los diezmos? ¿Para qué son las ofrendas? En general, así como lo dice el título que ustedes tienen en pantalla, las dádivas a Dios, ¿para qué son? ¿Para qué es que sirven esto? Bueno, aquí Pablo está hablando sobre la generosidad del pueblo de Corinto y está hablando también, además, del cuidado, del liderazgo y de la transparencia, de la rendición de cuentas, de la señalización de los responsables para dicha administración o gestión en función de dichos proyectos. Así lo dispusimos, dice Pablo. Es más, me gustaría que pudiera leer usted directamente de la Nueva Traducción Viviente, más que la Reina Valera, que me interesa muchísimo que usted pueda ver de manera más clara el texto, de tal suerte que usted lo pueda entender de mejor manera. Así lo dispusimos, para que nadie tenga sospechas respecto a estas sumas importantes que estamos manejando. Ok. Pues procuramos que todo sea transparente. En otras Biblias dice limpio, limpio, transparente. No solo ante Dios, sino también ante los hombres. ¿Qué pasa muchas veces en las iglesias? No hay rendición de cuentas, no hay nada limpio, no hay transparencia en cuanto al uso de los fondos. Eso sin duda alguna que desanima demasiado a la población cristiana. Aquí dichosamente hemos tenido la disposición desde el principio del manejo del dinero independiente de las acciones pastorales. Es uno de los trabajos necesarios, importantes, limpios, que hemos considerado nosotros el liderazgo de la iglesia de trabajar de esta manera. Y son otras personas las que hacen ese trabajo y que además lo han venido haciendo demasiado bien. Dice Pablo, versículo 22, por eso enviamos con ellos a otro hermano que nos dio en muchas ocasiones numerosas pruebas de su celo y que ahora se siente más entusiasta por la gran confianza que tiene en ustedes. ¿Qué está diciendo Pablo acá? Bueno, hay gente que fiscaliza, no está para otra cosa. Como parte de este asunto de los dones. Hay gente que está para presidir, como dice el mismo Pablo. De hecho, usted lo puede leer en el capítulo 12 de Primera de Corintios. Hay gente que está para presidir. Hay gente que está para predicar.
Hay gente que tiene la capacidad para servir a las mesas, para servir, digamos, para dar, no sé, un diario, lo que llamamos aquí en Costa Rica un diario, que es, digamos, suministros o un comestible, por decirlo así, dar arroz, dar frijoles, dar aceite. Hay personas que sirven para eso, para poder dar a aquellas personas que tienen necesidades, porque ellos saben hacer esa gestión. Hay gente que sabe ministrar cantando. Hay gente que es muy buena decorando. Bueno, hay gente que es muy buena siendo fiscal. Y fiscaliza hacia los dos lados. Ve la generosidad de la gente y ve también la manera en cómo se manejan dichos fondos. Esto, bueno, para mí es súper importante porque es algo que hay que rescatar en las iglesias. Es necesario rescatarlo. Se recoge la ofrenda y después de eso, ¿qué sucede? Nadie sabe. Nadie sabe. Todos esperamos que el pastor, que el líder, haga un buen uso de estos fondos. ¿Es así? Bueno, no lo sabemos. No lo otro, ¿verdad? Todos esperamos que se haga un buen uso. ¿Es así? Sí, claro que es así, es lo que esperamos. Pero no necesariamente. Y sí me parece, en aras de la transparencia, que haya una rendición de cuentas periódica en la iglesia sobre la forma de cómo los fondos se utilizan, se dan. ¿Ok? Por eso enviamos con ellos a otro hermano que nos dio en muchas ocasiones numerosas pruebas de su celo y que ahora se siente más entusiasta por la gran confianza que tienen ustedes. Ahí tienen, pues, a Tito, mi compañero y ayudante cerca de ustedes, y con él tienen a hermanos nuestros, delegados de las iglesias, personas que son la gloria de Cristo. Demuéstrenles que aman a sus hermanos y confirmen ante las iglesias todo lo bien que les hablé de ustedes. Bueno, este es el capítulo 8, que también, sin duda alguna, vamos a pasar al capítulo 9. Capítulo 9. Bueno, ustedes pueden ver en el capítulo 9 varios pasajes de la palabra que dice, otra vez está hablando sobre el asunto de la recolección del dinero. En el versículo 7 dice, cada uno de, según, oiga bien, cada uno de, según lo que decidió personalmente, y no de mala gana o a la fuerza, pues Dios ama al que da con corazón alegre. Versículo 10. Si Dios proporciona la semilla al que siembra y el pan que va a comer, les dará también a ustedes la semilla y la multiplicará y hará crecer los brotes de sus virtudes. Sean ricos en todo, den con generosidad. ¿Ven? Otra vez se vuelve a repetir la palabra. Y nosotros, y esta palabra me refiero, es una motivación, no es una obligación. No es una obligación, es una motivación. Y nosotros los transformaremos en acciones de gracias a Dios. Pues este servicio de carácter sagrado no solo proporcionará a los hermanos lo que necesitan, sino que de él restaurarán incontables acciones de gracias a Dios. Y así termina, bueno, esta parte de los temas que quiero hablar. Entonces, hasta aquí, vamos a decir el contraste o digamos el aspecto histórico que llevó a este asunto de promover entre las iglesias que podían ayudar a iglesias que no podían. Y cómo esto también es una demostración de la generosidad de las personas de estos grupos cristianos. ¿Ok? Pero también es importante haber en ese sentido, evidenciar que el asunto de los dineros, sobre todo así como lo dice Pablo, que son sumas muy importantes, el aspecto de la transparencia, de la rendición de cuentas y por qué no, como dice Pablo, también ustedes designaron o ustedes querían a un hermano que fuese el fiscal de este tipo de acciones, de este tipo de gestión. Vaya,
Vaya que es importante y se las trae. ¿Por qué? Porque precisamente debe de ser parte de. Vamos a ver. Aquí el asunto es que en un momento dado histórico en la iglesia se dio una situación bastante seria en otras iglesias, incluyendo a Jerusalén. Y así, en realidad, eso siempre va a suceder, ¿verdad? A veces es entre los hermanos de las iglesias. Por ejemplo, aquí en este proceso se quedaron muchas personas sin trabajo, hermanos de la iglesia, a los cuales había que ayudar. Y que creo que esta pandemia nos ayudó muchísimo a nosotros a reflexionar en cuanto a muchas de las aristas, muchos de los temas y de las cosas que nosotros debemos de hacer en caso de podernos apoyar y ayudar y tener que renovarnos en no depender de ciertas cosas, sino pensar también en ser creativos, tal y como la palabra nos dice que nosotros somos, porque somos hijos del Creador. Bueno, resulta ser, y por favor les voy a pedir que vayan ustedes rápidamente a Hechos capítulo 11. Aquí se suscita una situación de la cual aquí Pablo está en contraste, hablando en el 2 de Corintios, que la iglesia de Macedonia o las iglesias, digamos esta, la griega, ¿verdad? La de Corinto, tomó la decisión, todas estas iglesias, de ayudar en la necesidad que había en otras poblaciones, en otras latitudes. Y aquí se encuentra. Capítulo 11, versículo 28 al 30, dice así la palabra de Dios. Es más, desde el 27. Dicen Hechos 11, del 27 al 30. Por aquel tiempo bajaron algunos profetas de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Agabo, dio a entender con gestos proféticos que una gran hambre vendría sobre todo el mundo, la que de hecho sobrevino en tiempos del emperador Claudio. ¿Por qué lo dice Lucas acá? Bueno, porque precisamente es importante que se vaya a hacer, a cotejar, que históricamente existe un registro con respecto a esto, o en la historia, pues hay un registro en ese tiempo para que se vea que es de verdad. O sea, primero porque la profecía, y ese es el otro tema también, ¿verdad? Los aspectos proféticos que últimamente estamos viendo nosotros que son puras falsedades y mentiras, que lamentablemente estas personas que lo hacen, que lo practican, se están exponiendo demasiado al decir, dijo el Señor, cuando Dios no ha dicho nada. Y lo que es más evidente, cuando no se cumple su mentira, cuando no se cumple su mentira. Y aquí es donde de verdad tenemos que poner mucha atención nosotros, y en esto hemos sido muy cuidadosos en aceptar la palabra de Dios y aceptar su voluntad, en enfocarnos directamente en la palabra y no decir tonterías de el Señor me dio en visión, el Señor me dijo que, para no llegar a ser unos mentirosos y bueno, tener una terrible vergüenza. Bueno, hay algunos que ya ni vergüenza les da esto. Bueno, dice el versículo 29. Entonces cada uno de los discípulos empezó a ahorrar según sus posibilidades, destinando esta ayuda a los hermanos de Judea. Así lo hicieron y enviándosela a los presbíteros por medio de Bernabé y de Saulo. ¿Escucharon eso? Es importante que nosotros lo sepamos. Bien, qué armonía, de verdad, qué armonía en el espíritu en todo esto. La palabra de Dios dice que habría de haber una hambruna en el mundo, y así sucedió. Y dice que sucedió en el tiempo de Claudio, del emperador romano. Pero también la palabra habla en ese sentido sobre una persona que llegó con un don especial de profecía, en donde en profecía hablaba a las iglesias, principalmente a las de Antioquía, ¿verdad? Que habría de haber una gran hambruna en el mundo. Y vea qué armonía más hermosa, porque sí, así dice la palabra, cuando usted tenga abundancia, usted debería de hacer un ahorro, deberíamos de hacer un ahorro. Claro, hay momentos como este de la pandemia que los ahorros no necesariamente rindieron el tiempo posible. Tal vez para algunas personas sí, incluso tuvieron que deshacerse de algunos bienes para poder sobrevivir. Bueno, la palabra de Dios dice que tal armonía hubo que la gente desde ese mismo momento de la profecía, tomándola como una verdad de Dios y entendiendo quién era la persona
que la daba, que era una persona respetable, Agabo en este caso, que era un profeta de verdad, a eso me refiero, y que sin duda alguna se retrata en varias oportunidades en la palabra. Bien, ahí dice la palabra de Dios que entonces la gente empezó a ahorrar desde ese momento, y eso contrasta con lo que acabamos de leer en el capítulo 8 de 2 de Corintios, donde dice que sí, que a la gente le nació el deseo, la generosidad de poder aportar, y que ellos habían ahorrado. Bueno, Pablo les dice, bueno, ahora sí, hagamos realidad enviando estos bienes, este dinero o este aporte de ustedes, este ahorro que ustedes hicieron, enviémoselo entonces ahora sí a las iglesias que tienen más necesidad. Y así lo hicieron, así lo hicieron. Una armonía perfecta, una armonía de Dios, sin duda alguna. Hoy tenemos muchas dificultades sobre eso, pero bueno, esto será un tema para poder seguir la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Pero aquí ya por lo menos tenemos un panorama bastante importante en las dos líneas, que creo que es una buena conclusión. Uno, debe haber generosidad entre los cristianos para dar. Siempre, siempre. No estoy hablando de dinero. No hablaba aquí la Biblia de dinero. Hablaba de la actitud generosa en cualquier cosa, en cualquier cosa. Así lo dice Pablo, lo contrasta de esa manera. Y además habla de otro aspecto que es muy hermoso, y es la actitud sacrificial. No solamente ser generoso, sino incluso al no tener, de lo poquito que tenían, se sacrificaron, se desprendieron para poder ayudar a la necesidad. Y además, en contraposición, o digámoslo así, de manera complementaria, creo que es mejor decirlo de esa forma, habían personas que tomaban esto con seriedad, con mucho temblor y temor delante de Dios, porque sabían que eran fuertes sumas. Así lo dice Pablo en el versículo 20. Fuertes sumas. Y como si fuera poco, una rendición de cuentas y una fiscalización real sobre estos dineros, que me parece que es muy importante para dar introducción a este tema de las dádivas a Dios, porque todavía falta. Falta hablar un poquito del diezmo, falta hablar de la ofrenda, falta hablar sobre los diezmos antes de la ley de Moisés, los diezmos en la ley de Moisés y los diezmos en el Nuevo Testamento, y la forma de manejar los dineros en la actualidad. Pero ya no tenemos más tiempo, así que hermanos, vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta palabra que tú nos has dado. Vida, vida y bendición, Señor. Gracias. Gracias por esta palabra, porque es muy importante poderla llevar a cabo y que los hermanos puedan ser instruidos en esta palabra, porque sabemos que en muchas iglesias, muchos cristianos han sufrido abusos de liderazgo que se han enriquecido de forma mezquina, mientras que los hermanos tienen y padecen necesidad y han abusado de los cristianos, de su generosidad y de su sentido de sacrificio por amor a Dios y a su obra. Oramos, Padre, por todas estas personas también, porque es muy importante para ellos poder entender la manera armoniosa y correcta que tú has puesto para tu iglesia para llevar a cabo un tema tan álgido, tan duro, tan difícil de poder manejar y trabajar, pero que es tan importante porque así es como se sostiene tu obra, Señor. Ayúdanos a ir entendiendo cada vez más, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.